Saludos a la Iglesia Bautista Galilea en Otavalo, a su pastor Wilman Varela, su querida familia, el liderazgo de la Iglesia y la congregación en este día reunidos por este medio digital. La Convención Bautista Ecuatoriana se complace en saludarles y enviarles un agradecimiento entrañable por ser parte de esta expresión nacional bautista y dinámicamente participar en las actividades que tanto su pastor como el presidente de la Asociación de Iglesias Bautistas de Imbabura, como parte del gremio pastoral a nivel nacional, cuanto a ustedes a través de sus expresiones de amor con sus aportes hechos a la convención. Vuestro pastor ha tenido la amabilidad de otorgarme el privilegio de, en este día, compartir con ustedes un tema que está en el corazón de Dios, que el pálpito del Espíritu Santo en nosotros es cada vez vigente y es cada vez más intenso. La iglesia que está en el corazón de Dios y las misiones que está en el corazón de Dios. Así que para ello quisiera invitarles que pudiésemos ir juntos a una sección de la Sagrada Escritura que nos va a hablar un poco dónde empieza esta dinámica de la iglesia y las misiones. Quiero invitarles a ir juntos a un texto que aparece allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, versículos del 6 hasta el verso 11, cuyo texto dice así. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Varones galileos, les dijeron: ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo de Dios para nuestro tiempo de reflexión en torno al texto que el Señor nos ha propuesto para este día. Querido Dios, gracias por esta iglesia hermosa Galilea, Señor, como aquella expresión de antaño donde mi Señor Jesucristo hiciera el ministerio mucho más impactante, atrayendo a mucha gente que estaba descalificada por la provincia de Judea, por los judíos en Jerusalén, pero que usted se preció en expresarles un amor que sobrepasó toda estimación. Gracias, precioso Dios, porque esa Galilea de aquel entonces sigue siendo la Galilea del presente, esa Galilea a través de quien usted hace cosas preciosas. Gracias por esta congregación cálida y por su pastor y su liderazgo. Muchas gracias. Presídanos, Señor mi Padre, para captar de usted lo que en su voluntad tiene planeado bendecirnos. Muchas gracias, mi amito lindo, que podamos, Señor, conectarnos con su sentir y que podamos disponer nuestro corazón y voluntad para ir en pos de aquello que usted el día de hoy nos convoque. Esta oración elevamos humildemente, pero agradecidos en el santo nombre de su precioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos un amén y amén. Bueno, este es un tiempo como cuando uno está despidiéndose de alguien y poco antes de tomar el vehículo para emprender el viaje, las personas que se quedan le hacen un alto.
no te vayas todavía, que tenemos una pregunta importante que pedimos que solamente tú los puedes responder y te pedimos que lo hagas. Y la pregunta entonces la echan para que quien está de viaje pueda responderles. Algo parecido ocurre ahora en el escenario que nos pinta el Dr. Lucas a través del texto leído. Jesús estaba por partir allí en el Monte de los Olivos, despidiéndose de sus discípulos, y ellos hacen una pregunta pero muy pertinente a la razón de ellos como nación de Israel. Les dice, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo, Señor? Y Jesús les contesta con una negativa propositiva. Les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones. Es decir, no se preocupen, esto no es un tema de ustedes. Pero sí, van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, pues esta respuesta no sé si satisfizo o no el interés o la necesidad de los oyentes, de sus discípulos. Lo cierto es que Jesús fue levantado, dice la palabra de Dios, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube, y en tanto que ellos estaban extasiados contemplando a su maestro que durante años había compartido con ellos, un par de varones de vestiduras blancas dice que se ponen junto a ellos y les hacen una arenga. Les dicen, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que habéis visto partir, volverá. Pero se quedó entonces la propuesta de Jesús para ellos, y no era realmente quienes ellos tenían un último mensaje o una última recomendación para Jesús, sino que era Jesús quien tenía, pero debía salir de ellos a raíz de una gran preocupación, y que esa gran preocupación no era la gran preocupación, que Jesús tenía algo mayor para ellos mientras pasaban los tiempos hasta su segunda venida. ¿Y cuál era su gran preocupación? Bueno, me seréis testigos. ¿Cómo uno llega a ser un testigo de Jesucristo? Quiero invitarles a que juntos vayamos a un texto que me encanta por su contenido misional. El Evangelio según San Mateo, el escritor hace una referencia impresionante, tocante a aquellos detalles que a uno no le permitirían perderse en cuanto al cómo ser un testigo de Jesucristo. En el capítulo 9, versos 35 al 38, está la clave de cómo la iglesia debe involucrarse en las misiones, y cómo el tema de las misiones es un capítulo esencial de la iglesia. Iglesia sin misiones no es iglesia. Misiones sin iglesia no existe. Así que vamos en pos de este tesoro que tiene allí el Señor Jesús a través del escritor para enseñarnos. Dice la palabra de Dios: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Como pueden ver, este texto leído en segunda instancia fue el acontecimiento realizado antes de el narrado en el libro de los Hechos. Jesús está con ellos compartiendo ahora el ministerio y les está enseñando qué es el reino de Dios, quién le envió, cómo es el que le envió y cómo es él en su naturaleza como Dios y como hombre, e introduce la figura de su majestad, su Santo Espíritu, ya en el texto del libro de los Hechos. ¿Cómo uno llega a ser un testigo? Bueno, Jesús estaba modelando para ellos el ministerio. Y dice en primera instancia el texto en el verso 35, y recorría Jesús
y recorría Jesús por ciudades y aldeas. Bueno, uno no puede ser discípulo estáticamente, estando allí quedado inmovilizado. Un testigo se hace movilizándose. Es decir, hay que moverse para ser testigo de Cristo. Jesús, en su movilización, dice que lo hacía por ciudades y aldeas. Y puedo imaginarme allí en la ciudad de San Luis de Otavalo, las comunidades que son rurales, o las urbanos marginales y la comunidad urbana, ¿verdad? Y entonces uno pensaría que Jesús se movilizaría por las comunidades rurales y también por la ciudad, allí por el Parque de los Ponchos, el Mercado de los Ponchos, ahí por todos esos lugares que concentran población. Pero mire usted lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué hay en las ciudades? Generalmente en las ciudades uno descubre que hay migración. Hay mucha gente extranjera, mucha gente que no pertenece a la población en sí mismo, pero que vienen para mirar los encantos de la zona o para hacer negocios, qué sé yo. Pero también hay una sobrepoblación. Es interesante, pero si ustedes miran la relación que existe entre la población urbana y la población rural, bueno, en cuanto a imbabura, es interesante mirar que el 50% es urbano y el 50% es rural. Pero no hay duda que la tendencia de los grupos rurales están lanzándose a la urbanidad. Es decir, están viniendo hacia los centros poblacionales urbanos. No obstante, también hay en las ciudades nuevas culturas. Ustedes habrán visto allí en Otavalo cómo hay grupos de jóvenes, qué sé yo, adultos, que están presentando públicamente algunas actividades culturales, qué sé yo. Y entonces ustedes entienden mucho mejor que yo esta dinámica porque Otavalo es una ciudad turística, ¿no es cierto? Pero también hay mendicidad. En la ciudad hay mendicidad. Hay mucha gente que carece de lo elemental y se lanza a las calles a buscar quien le otorgue algo para suplir la necesidad básica de la alimentación. También existen nuevas enfermedades en las ciudades, claro. Es decir, la gente que viene trae consigo epidemias, qué sé yo, inclusive lo que tenemos ahora muy contextualizado, la pandemia del COVID-19. Nuevas enfermedades, pero también hay delincuencia. En las ciudades hay delincuencia. Y la gente empieza a mirar con interés lo que el otro tiene y se crea una cultura de pronto el vandalismo o la ociosidad, y la manera de resolver la necesidad de tener cosas es a través de el asalto, el robo, etcétera, ¿no es verdad? Violaciones y cosas como estas. Pero no cabe duda que todo este marco descriptivo de una ciudad representa para Jesús oportunidad, por lo que vamos a ver a continuación. Pero ¿qué hay en las aldeas? ¿Qué hay en las parroquias, en las zonas rurales? Bueno, también hay sencillez. Sencillez, personas muy, pero muy crédulas, no necesitan argumentos científicos, tecnológicos, simplemente la gente escucha algo que le interesa y por ahí mismo se guía, ¿no? ¿Verdad? Existe conformidad. Hay mucha gente que está bien con su huertita, con su chacrita y piensan que ese ha de ser su futuro y no están pensando en algo más. Existe abandono. Generalmente los políticos se encargan de los centros poblacionales urbanos, pero se olvidan de las zonas rurales. Así que esto genera también crisis en las personas, en la población. Existe la rutina, es decir, se trabaja, se regresa a la casa, se come, se duerme, se vuelve a trabajar, etcétera, ¿no es verdad? Existe también expectativa en algunos. Por ejemplo, quienes están estudiando, ellos ya ven la zona rural, pero también miran lo que está pasando en la zona urbana y ellos quieren vivir en la ciudad, ¿no es cierto? Curiosidad por lo nuevo. Cuando hay alguien que se acerca, un vendedor que va por allí golpeando puertas, generalmente la gente le ofrece la atención por lo menos unos 15 a 20 minutos gratuitamente, ¿no es verdad? Y todo eso para Jesús es oportunidad. Y si para Jesús es oportunidad, entonces para nosotros también. ¿Qué sugiere estos contextos? Entonces, personas con gran y apremiante necesidad. Entonces, Jesús lo que hacía en estos contextos es predicaba, enseñaba y sanaba. Bien,
Entonces, la primera cosa que se hace para ser un testigo, cuando la iglesia se involucra en misiones, que es el acto natural, normal de la iglesia, es recorrer. Vamos al segundo punto de lo que implica el ser testigos. Dice que Jesús recorriendo veía las multitudes, y dice que las miraba desamparadas y dispersas. Cuando se habla de mirar las multitudes, se habla de mirar con la razón, es decir, con la inteligencia, cuantitativamente, reflexivamente. Por ejemplo, en Ecuador existen 17.416.229 habitantes según el último censo. Se dice que la población cristiana es del 94.1%, es decir, 16.388.401 habitantes cristianos, pero se está hablando de una población nominal católica. En la realidad existe en Ecuador 1.638.401 cristianos del perfil como un discípulo de Cristo nacido del Evangelio. Muy bien, este es mirar con la razón, pero dice Jesús que al mirar las multitudes sintió compasión, mirar con el corazón. Esta parte es importante. Cuando dice el término con el corazón, digamos, tuvo compasión, dice el texto o sugiere el texto que Jesús estaba conmovido. Hay una palabra que en griego se pronuncia como el esplaniste, que significa sentir con las entrañas. Es cuando uno, no solamente la mente le juega las ideas cuando mire algo, sino que el ser entero se conmueve. Eso sentía Jesús. Eso es mirar con el corazón. Y eso produjo una compasión, una reacción en lo profundo de su ser. Mirar con el corazón. ¿Por qué? Describe dos realidades. Primera, que estaban desamparadas y dispersas. El término desamparo es interesante. En el griego se escribe como el eskulmenoi, que significa saqueado. Y el disperso se describe como el errimenoi, que significa postrados. Y estoy pensando en lo que el mismo doctor Lucas, que escribe Hechos de los Apóstoles, en su evangelio, el evangelio de Lucas, el capítulo 10, versículo 33 al 35, narra la historia del buen samaritano. Jesús, hablando de ilustrar a este hombre que se acercó a preguntarle quién era mi prójimo. Y en esa historia dice que había un hombre caído, o sea, había un hombre que estaba desamparado y disperso, un eskulmenoi y un enrimenoi, saqueado y postrado, herido, ¿no, verdad? Y dice que pasaron un sacerdote y un levita. Esta es una mala descripción de lo que es la iglesia o la cristiandad, o de lo que es la religión. ¿Ve? Cuando nosotros nos quedamos en los ritos, solamente en las liturgias, y no miramos la responsabilidad que tenemos con la gente que vive en esas condiciones, desamparadas y dispersas, y eso provoca en nosotros un sentido de identidad y de compromiso con las personas. Entonces dice que viniendo que ni tenía ni idea de que procedería de esa forma, samaritano, que era desconocido o no como una persona que tenía derecho a ser asistido por la gracia de Dios, los consideraban como perros. Sin embargo, este tipo de perfil de personas entendían mejor el sentido del evangelio que los que estaban en Jerusalén, porque dice que viniendo, cuando vio al caído, descendió de su cabalgadura, luego le curó las heridas de una forma elemental, le subió a la cabalgadura y le llevó a un hostal para que el mesonero, el encargado del hostal, le sanara, el dueño del hostal le sanara, le curara. Y dice que pagó los costos de la curación de este herido, de este eskulmenoi, de este errimenoi, saqueado y herido, postrado, y le dijo al mesonero: mira, si necesitas invertir más en él, no escatimes, hazlo, que cuando yo regreso te voy a pagar. Esto significaba lo que Jesús estaba describiendo, que sintió una conmoción en su corazón, un compadecimiento que les llevó a accionar, dice el texto,
hasta pagar los gastos en la narrativa del buen samaritano. ¿Ve? Pero entonces, desamparados y dispersos, ¿ustedes han visto en Otavalo personas así? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Turistas y no turistas, ¿no es cierto? Ecuatorianos y no ecuatorianos, otavaleños y no otavaleños. Hay personas así, desamparadas y dispersas, saqueadas y heridas y postradas. Y no solamente se habla de la parte física, pero hay mucha gente que es engañada por muchas personas que son vividoras, ¿no? y que viven de eso, ¿no? Entonces, hay que pensar un poco en lo que implica el ver las multitudes en este segundo paso de ser testigos de Jesucristo. Y dice que estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Esta es una conducta que ya Israel había sido subrayada como la inoperancia del clan religioso de los levitas, de los sacerdotes. Y tanto Jeremías como Miqueas y otros profetas hacen reclamos, en Malaquías hacen reclamos directos hacia el sacerdocio y hacia los levitas de que habían descuidado su labor de ser pastores de la población de Israel. Les habían desamparado, habían abandonado el ministerio que tenían para con el pueblo. Ahora, esta realidad Jesús no solamente la ve, sino la experimenta. Ustedes recuerdan el capítulo 27, verso 46 del Evangelio según San Mateo, cuando Jesús estaba en la cruz. Jesús hace un pronunciamiento en una de las 7 palabras que se narran así en la tradición. Hace un pronunciamiento, Eli, Eli, lama sabactani. Es interesante cómo Jesús en su oración al Padre le dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús se sintió desamparado. Pero el desamparo de Jesús era intencional por causa de usted y yo, para saldar la justicia divina, para pagar el precio que exigía la justicia de Dios por nuestros pecados. Así que Jesús, identificado con esto, no solamente en viendo a la gente, pero también viviendo en su propia vida ese desamparo, nos lleva a pensar de que nosotros no podremos ser testigos de Jesucristo ignorando a las multitudes. Hay que verlas, hay que verlas. Tercer paso, dice la palabra de Dios que cuando Jesús mira a las multitudes, no inmediatamente trabaja, sino se vuelve a sus discípulos y les dice, he aquí la mies es mucha. La mies es mucha. ¿Cómo entender esto? En el Evangelio de Juan, el capítulo 4, versículos 35 al 38, Jesús iba camino a Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria. ¿Recuerdan ustedes el relato? Y mientras los discípulos, cuando llegaban con Jesús al pozo de Sicar, al pozo de Jacob, en Samaria, ellos fueron a buscar alimentos en Sicar. Pero Jesús se quedó y la mujer samaritana llegó y se entabla ese diálogo impresionante, ¿verdad, no? Donde termina con la conversión de la samaritana y también del pueblo de Sicar. Pero, a sus discípulos, antes de que llegasen los habitantes de Sicar a escuchar a Jesús, dice que Jesús entabló un diálogo con sus discípulos cuando ellos regresaron de comprar los alimentos y les dijo, ustedes dicen que falta 4 meses para la cosecha. Mas yo os digo, alzad los ojos y mirad los campos que están listos para la cosecha. La mies es mucha. La mies es mucha. Hermanos, la gran oportunidad de la iglesia es alzar los ojos y mirar los campos. Si la iglesia se encierra en sus 4 paredes y se considera solamente una congregación de liturgia, ha perdido la oportunidad de estar involucrada en los negocios del Padre. En Otavalo, en San Luis de Otavalo existen 39.354 habitantes de acuerdo al censo último descrito en el INEG, de los cuales 9.900 más o menos se los considera como cristianos. Y aquí tenemos que dar un aplauso a Otavalo. ¿Por qué? Porque ha sido en sus comunidades la que mejor se ha preocupado. Es más o menos el 24% de la población es cristiana, por lo menos lo que dice el INEG. Pero en Imbabura existe que
comprende también como uno de los cantones de la provincia, existen 345.781, pero existe en total, en lo global, 20.000 más o menos cristianos. Esto significa que del 24% que tiene Otavalo le baja al 7% por esa, necesidad que tiene la provincia de que la iglesia local se movilice y evalúe lo que es, evalúen lo que hay en el campo, evaluando el campo. Al ver la mies es mucha, es decir, solamente existe un 7% a nivel de provincia que ha conocido a Jesucristo, pero existe un 93% que todavía no lo ha conocido. Ahora, esto no es una especie de reprimenda a la iglesia, no, sino es una oportunidad. Ahí está la oportunidad. Queridos hermanos de la iglesia Galilea en Otavalo, estamos en medio de los campos de la cosecha y hay que mirarlo de esa forma. Pero Jesús advierte otra realidad. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y aquí es donde Jesús nos da una lección de cómo orientar nuestra participación en las misiones. ¿Qué dice la palabra de Dios? No dice vayan rápidamente a hacer lo que tienen que hacer. Dice, por tanto, si la mies es mucha y somos pocos los obreros, hay que planear, hay que calcular, hay que establecer estrategias. En estos meses de pandemia, una familia de la iglesia donde tenemos el honor de servirle al Señor, Familias Saludables en Quito, una familia que venía de un problema de cáncer, realmente una crisis dolorosa para la familia, el esposo, ¿no? El cabeza de hogar. Pero el Señor empezó a trabajar en él, en su salud, y él empezó a percibir el propósito que Dios tenía para su cáncer. Él empezó a contactar con sus amiguitos de su conjunto de condominio, ellos viven en Tumbaco, y empezó a invitarles a tener un estudio bíblico por digital, vía Zoom. Se puede hacer también eso vía WhatsApp. Ajá. Y ahora ya llevan ellos 3 meses en este cometido y ahora hay 8 familias concentradas estudiando la palabra de Dios cada semana. Yo tengo el honor de ser un oyente allí, no soy el que ministro, es el hermano, esta familia querida, nuestro hermano Wilman y su esposa Esthercita, ¿no? ¿Verdad? Pero también hay un ejemplo muy lindo de una iglesia que se llama Pueblo Nuevo en Buenos Aires, con nuestro pastor, que es el presidente de UBLA a nivel continental, el doctor Alberto Procochú. Ellos desarrollaron en 40 años 42 nuevas obras, nuevas iglesias que se llaman Pueblo Nuevo en tal lugar, Pueblo Nuevo en tal lugar, Pueblo Nuevo en tal lugar. El Gran Buenos Aires es una inmensidad de población y de expansión física. Así que en ese Gran Buenos Aires ellos tienen 42 nuevas iglesias plantadas, pero son iglesias de 300, de 400, de 800, de 1000 personas. Es decir, es un impacto, pero es porque ellos miraron, evaluaron el campo y empezaron a planificar cómo desarrollar. Si nosotros tuviésemos, semanalmente, si cada familia semanalmente ofreciese para sus amigos, si cada iglesia si cada familia de la iglesia Galilea ofreciese semanalmente un estudio bíblico para sus amigos, parientes, familiares, conocidos, etcétera, ¿verdad? Invitarlos. Tendríamos realmente una multiplicación de membresía en la iglesia local y de plantación de nuevas iglesias. Hermanos, esto no es para los expertos. Esto es para los que están dispuestos y el Espíritu Santo es quien nos capacita para este propósito. Entonces, primero, estamos hablando de recorrer. Segundo, de ver las multitudes. Tercero, de evaluar el campo. Y 4, dice la palabra de Dios, Jesús de una forma impresionante les dice, por tanto, rogad al Señor de la mies. Orad al Señor de la mies. Qué impresionante que cuando las multitudes son muchas, cuando hay mucha mies, no es apresurarnos al campo, sino orar al Señor de la mies. Al Señor de la mies. ¿Quién es el Señor de la mies? Obviamente es el Padre, nuestro Dios. En el Salmo 118, verso 8 y 9 dice, es mejor confiar en el Señor que confiar en los poderosos, que confiar en los príncipes. Hermanos, es mejor confiar en el Señor, que es el Señor de la iglesia Galilea, quien va a levantar un movimiento misional en la iglesia local con usted, que aparentemente diríamos, no, yo no podría hacer eso. No, es el Señor quien levanta eso. Y dice, oren al Señor de la mies, ¿para qué? Para que envíe obreros a su mies.
Es decir, nuestra oración ya no será, Señor, danos la comidita, Señor, sánanos de enfermedad, Señor, sino levanta, Señor, levántame como tu obrero para la mies. Oiga, la palabra de Dios en Juan 4, en el texto que describimos hace un momento, describe que el que cosecha recibe paga, pero recibe paga de Dios. ¿Y cómo es la paga de Dios? No es solamente con dinero, hermanos. No es solamente prosperando nuestro negocio. No, hermanos. El Señor paga con buena salud, paga con tranquilidad de conciencia, paga con buenos sueños, paga con infinidad de cosas que nos sentimos completamente realizados. ¿Cómo se hace un testigo? Jesús dijo que recorría predicando, enseñando y sanando. Hoy en día nosotros traducimos esta expresión como alcanzando, capacitando y enviando. Hermana, esté dispuesta a que el Señor le diga, a ti te quiero enviar para que tú empieces un grupo de estudio en tu casa, en tu familia. Hermano, a ti te he elegido para que empieces un grupo de estudio. Que no sabes cómo hacerlo. Bueno, te voy a poner frente a la oportunidad de que seas preparado, seas capacitado, pero puedes empezar ahora. Puedes empezar ahora. Esa es la riqueza de este emprendimiento. De este emprendimiento divino. La mies es mucha y los obreros son pocos. Orad al Señor de la mies para que, en el texto dice, para que envíe. Yo le he dicho al Señor, Señor, no envíes, envíame. Envíame. Y yo creo que este día es un día histórico para usted. Porque usted puede hacer esta oración en esta mañana, ahí donde está. Señor, envíame. No sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo, pero envíame. Envíame, Señor. Envíame a mí. Tal y como dijo Isaías en el capítulo 6 de su libro. Envíame a mí. Envíame a mí. El Señor va a capacitarle, el Señor va a purificarle, el Señor va a prepararle, el Señor va a hacer todo. Pero su disposición es importante. No envía obreros, sino envíame como un obrero para la mies. No tiene que dejar su trabajo, no tiene que dejar su profesión, para nada. Siga siendo ese hombre profesional, siga siendo ese hombre del campo, pero abra su casa para que personas, sus familiares, y valore eso, valore, hermanos, así como uno siembra la semilla en el campo y espera cosechar maíz, cuando siembra maíz, ¿no es cierto? Así, con expectativa, cuando uno siembra la semilla del Evangelio, hermanos, cosechamos vidas para Cristo, y esa cuenta está en el cielo, dice la palabra de Dios, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni los ladrones minan ni hurtan. Primero, entonces, recorriendo. ¿Cómo es testigo uno? ¿Cómo la iglesia debe ser testiga? ¿Cómo la iglesia tiene que empezar a ser testiga? Recorriendo. Hermanos, empiecen a hacer agendas con su pastor, con su liderazgo. Agendas para recorrer. Segundo, viendo las multitudes. Miren, observen en la zona rural, en la zona urbana. ¿Qué ven? Y esas son oportunidades. Recuerden que van a haber no cosas buenas, van a haber cosas difíciles, necesidades. Pero esa es la oportunidad que tenemos. Tercero, evaluando el campo. Si la mies es mucha, ¿necesitamos qué? Necesitamos planificar. Necesitamos, porque somos pocos los obreros, porque aunque toda la iglesia Galilea se movilice, hermanos, todavía es poco para la población que tenemos en desafío. Estamos hablando de que todavía no tenemos alcanzados a 325,000 personas que viven en su provincia, o no tenemos alcanzado todavía a 29,000 personas que no conocen a Jesucristo, o sea, 30,000 personas. Interesante. Bien, finalmente entonces oramos antes de partir, oramos, buscamos del Señor. El Señor Pucho decía, si te mueves a hacer algo sin oración, vas a fracasar. Si te vas a enfrentar alguna lucha, alguna batalla espiritual sin oración, vas a fracasar, vas a perder. Así que antes de ir al campo, clamemos, invoquemos al Señor, establezcamos una brigadas de oración. Jóvenes, niños, adultos, ancianos, mujeres, varones, etcétera, ¿verdad? Brigadas de oración. Que el Señor me envíe como obrero a la mies, y luego envíe obreros a la mies. ¿Me entiende? Que el Señor me envíe como obrero a la mies, y que el Señor envíe obreros a la mies. Vamos a la conclusión. Primero, hermanos, quisiera invitarles. Si en esta reunión virtual existen personas que necesitan recibir a Cristo Jesús, sépase que su vida no tiene valor o sentido real conforme el Señor le dio, a menos que Cristo Jesús esté en su corazón. Seguirá viviendo una vida
como desamparada y dispersa, saqueado. Así que urgentemente pídale a Jesucristo que venga a su corazón en este día, entrégale su vida, pídale perdón por sus pecados y dice la palabra de Dios que Él fue a la cruz para que la sangre de Jesucristo le limpie de todo pecado. Así que Él va a hacer esta obra que usted no lo va a entender, pero va a recibirlo por fe. Segundo, discípulos que están en la iglesia, que hoy han recibido un llamado para ser un obrero para la mies. Hermanos, no pierdan la oportunidad. Este es mejor que un trabajo bien remunerado en el comercio, qué sé yo. Pídale al Señor que sea usted el obrero que Él va a enviar. Y le quiero animar para que entonces le diga al pastor, quiero ser capacitado. Por favor, instrúyame en el instituto, instrúyame en la escuela dominical, instrúyame en un taller, pero quiero ser enviado. Siento que el Señor me ha llamado a hacerlo. Mujer o varón, los cabezas de familia en sus casas, si ustedes han sido tocados esta mañana por la palabra de Dios para abrir en su casa un grupo de estudio bíblico, y empiece con su familia, con sus hijos. Empiece con sus padres, con su cónyuge, con sus primos, sobrinos, etc. Empiece con ellos. Hermanos, cuenta la vida de ellos para el Señor. Es una vida por la que Cristo Jesús dio en el Calvario. Y tercero, discípulos o discípulas que tienen hoy un llamado, que están siendo capacitados o están capacitándose o se van a capacitar y deben ser enviados. Hermanos, que se están capacitando, no se capaciten para estar maduros, porque después de estar maduros, si no se multiplica, se pudre. Capacítese y sepa que el Señor le está capacitando para empezar una nueva obra. Hermanos, el llamamiento del Señor es tan sencillo que lo hace al sencillo, al humilde, lo hace. Así que en este día quiero animarle a decirle al Señor, Señor, vengo a ti en oración para pedirte que me lleves, Señor, a recorrer, no perdiendo el tiempo, sino a recorrer en tu nombre, por donde tú me lleves, y que pueda ver a la gente, no ver las cosas que tiene la gente, sino a la gente, y que pueda ver su realidad, y que me conmueva el corazón, Señor. Tu Espíritu Santo me toque y me lleve a pensar que algo hay que hacer con ellos, que piense en la estrategia, que evalúe lo que estoy mirando. Si hay mucha mies y hay pocos obreros, yo puedo ser uno de ellos y quiero ser uno de ellos. Y en cuarto lugar, clamar al Señor para que le envíe a usted como obrero a esa mies. Vamos a orar. Hermanos, el COVID no es un asunto que el Señor se ha olvidado, pero hay algo más importante para Dios que el COVID, y es que aprovechemos el contexto para ser testigos de Él. Grupos pequeños en sus hogares. Padre, gracias por esta comunidad linda que nos ha permitido disfrutar de este encuentro con usted, de este encanto con usted. Muchas gracias, papito lindo, por tocar el corazón, la mente, la razón de jóvenes, de adultos, de ancianos, de mujeres, de varones, de adolescentes, para que se movilicen y le clamen a su majestad, expresando el deseo de ser un obrero enviado por usted a aquella mucha mies. Padre mío, si hay personas que están en la necesidad de invitarte al corazón, Jesucristo amado, que ellos puedan hacerlo con libertad en esta hora santa y puedan rendirle su voluntad a la voluntad suya, que se dispongan delante de usted para recibir la salvación, la vida eterna, pero para invitarle a ser el que gobierne la vida de ellos de hoy para siempre. Gracias por darle a esta iglesia un pastor comprometido, una familia comprometida, una familia pastoral y un liderazgo comprometido. Señor, que se levanten nuevos hombres y mujeres, ahora como obreros para la mies. Bendito sea mi Padre, en el dulce nombre de su majestad, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Un abrazo entrañable, querida Galilea, Galilea del siglo XX. Que el Señor continúe bendiciéndoles y estaremos, Dios mediante, dándonos un abrazo con su pastor amado el tiempo que el Señor nos permita llegar de una manera personal hacia ustedes como Iglesia Bautista Galilea en Otavalo. Que el Señor les bendiga.